Repite esto y cambiarás tu realidad en 24 horas. No es un título llamativo colocado al azar, no es una frase diseñada únicamente para captar tu atención por unos segundos. Es una afirmación poderosa que encierra en sí misma una promesa real y concreta. Porque detrás de estas palabras existe un conocimiento profundo que viene tanto de la ciencia de la mente como de la práctica espiritual. Y cuando descubras cómo aplicarlo, entenderás que tu vida puede dar un giro inesperado en tan solo un día. Sé que puede sonar demasiado grande, demasiado impactante, incluso imposible, porque nuestra mente está acostumbrada a pensar que los cambios verdaderos requieren meses o años, que transformar la realidad es un proceso lento y lleno de obstáculos. Pero lo que hoy voy a mostrarte es que existen momentos, frases y prácticas que actúan como detonadores, como llaves maestras capaces de abrir puertas que parecían cerradas durante años, y que si las repites de la manera correcta, en el estado correcto, pueden empezar a transformar lo que ves y lo que experimentas en apenas 24 horas. Y aquí está lo más importante. No voy a revelarte todo de golpe, porque un secreto tan valioso no puede comprenderse sin preparación, porque si lo recibieras de manera superficial, lo tomarías como una simple afirmación bonita y perdería su verdadero poder. Lo que vas a descubrir a lo largo de este video es un proceso que se construye paso a paso, una revelación que se abre lentamente como un libro sagrado que no se entrega en una sola página, y solo si permaneces hasta el final tendrás en tus manos la clave más importante, la frase exacta y la manera precisa en la que debes repetirla para que el cambio se active, porque sin esa pieza final, todo lo demás quedaría incompleto. Así que desde este primer instante, quiero invitarte a abrir tu mente y tu corazón, a escuchar cada palabra, no como una teoría más, sino como un camino que va a conducirte directamente hacia la posibilidad de que tu deseo más grande se cumpla. Imagina por un momento cómo sería despertar mañana sabiendo que tu realidad ya no es la misma, que algo decisivo se ha movido a tu favor, que aquello que parecía imposible empieza a manifestarse con claridad. Y piensa cómo se sentiría ver que lo que antes era solo un anhelo, ahora empieza a tomar forma delante de tus ojos. Eso es exactamente lo que está en juego aquí. La oportunidad de experimentar en tu propia vida lo que miles de personas alrededor del mundo ya han comprobado, que cuando aprendes a dirigir tu mente y tu energía de manera coherente, la realidad responde con rapidez. Y no hablamos de un cambio cualquiera, hablamos de la posibilidad de que en 24 horas veas la primera señal de que tu deseo más profundo está en camino. Pero debo ser honesto contigo. No basta con escuchar las palabras, no basta con repetir mecánicamente una frase como si fuera un conjuro vacío, porque si lo hicieras así, lo único que obtendrías sería frustración, creerías que no funciona, y volverías a la vieja idea de que la vida es lenta, difícil, y que los sueños están reservados para unos pocos. La razón por la que muchos no logran resultados es porque nunca les explicaron que el verdadero poder no está solo en la repetición, sino en el estado en el que repites, en la emoción que la acompaña, en la certeza con la que eliges hacerlo, y eso es justamente lo que voy a guiarte a descubrir en los próximos minutos. Por eso, quiero que te quedes hasta el final, porque allí encontrarás la parte más valiosa, la instrucción definitiva que convertirá este conocimiento en una experiencia real. Y hasta llegar a ese punto, voy a mostrarte por qué tu mente necesita repetición, por qué el tiempo de 24 horas es tan decisivo, por qué la emoción es el combustible que lo activa y qué errores debes evitar para que no te ocurra lo que le pasa a la mayoría, que intentan cambiar su vida pero terminan reforzando lo mismo de siempre. Todo esto lo iremos desvelando poco a poco, para que al final no tengas dudas y puedas ponerlo en práctica desde hoy mismo. Y es aquí donde debo llevarte al primer paso de este recorrido.
Comprender por qué tantas personas viven atrapadas en la espera eterna, esperando que el cambio venga de afuera, para entonces transformarse por dentro, sin darse cuenta de que el proceso es exactamente al revés. Porque esa es la primera gran verdad que debes asimilar antes de que la frase reveladora tenga efecto en tu vida. Una de las razones por las que la mayoría de las personas nunca logran cambiar su vida, aunque lo intenten una y otra vez con distintos métodos, es porque permanecen atrapadas en una ilusión peligrosa, la ilusión de la espera eterna. Esa voz interna que les dice, cuando cambien mis circunstancias, entonces yo cambiaré. Cuando consiga el trabajo que quiero, entonces me sentiré abundante. Cuando encuentre a la persona indicada, entonces seré feliz. Cuando sane mi cuerpo, entonces viviré en paz. Y bajo esa lógica, pasan meses, años e incluso décadas, esperando que lo externo se transforme para recién entonces permitirse cambiar por dentro, sin darse cuenta de que ese mecanismo de espera los condena a repetir una y otra vez la misma experiencia, porque la realidad externa no es más que el reflejo del estado interno, y mientras el estado interno no cambie, todo lo que ves afuera seguirá siendo más de lo mismo. Y lo más doloroso es que muchos no llegan a descubrirlo nunca. Mueren creyendo que la vida les negó lo que deseaban, cuando en realidad fue su propia creencia de esperar primero lo que los mantuvo atrapados en un círculo interminable de carencia, frustración y resignación. Joe Dispenza lo explica con una claridad impresionante. Tu personalidad crea tu realidad, y tu personalidad no es más que la suma de lo que piensas, lo que sientes y lo que haces cada día. Entonces, ¿cómo podría cambiar tu realidad si tu personalidad es la misma? Es como pretender que un espejo muestre un rostro diferente, sin que antes tú muevas un solo músculo. Imposible. Y sin embargo, eso es lo que hace la mayoría. Exigen que el espejo cambie sin cambiar ellos mismos, y al no ver resultados, concluyen que nada funciona, que la vida es injusta o que los sueños son para otros, cuando lo que ocurre es que se quedaron esperando eternamente el momento perfecto que nunca llega, porque el único momento en el que realmente puedes cambiar es ahora, en este preciso instante, en tu interior, en tu conciencia, porque lo externo siempre va detrás. Lo externo es un eco de lo interno. Y si tú esperas que ese eco cambie primero, lo único que estás haciendo es prolongar el mismo sonido una y otra vez. Imagina a alguien que desea prosperidad, pero que cada día, al levantarse, piensa en las deudas, siente angustia en el corazón y actúa con miedo a perder lo poco que tiene. Esa persona puede rezar, puede pedir al universo, puede repetir 1000 veces quiero dinero, pero mientras siga sosteniendo pensamientos de carencia, emociones de miedo y acciones impulsadas por la inseguridad, su realidad no puede cambiar, porque está atrapada en la ilusión de esperar que el dinero llegue primero para recién entonces sentirse próspero. Pero la verdad es otra. Solo cuando decide sentirse próspero antes de que el dinero llegue, solo cuando elige pensar en abundancia, aunque su cuenta bancaria esté vacía, solo cuando actúa con confianza, aunque las circunstancias digan lo contrario, entonces la realidad externa comienza a moverse y el dinero aparece, porque ya no está esperando, ya no está condicionando su ser a lo que ocurre afuera. Está creando desde dentro, y es ese cambio interno el que abre la puerta a nuevas posibilidades. Un caso que ilustra perfectamente esta trampa es el de una mujer que durante años soñó con encontrar una pareja, alguien con quien compartir su vida, pero en cada oportunidad repetía el mismo patrón. Se sentía sola, se decía a sí misma que nadie la quería. Se miraba al espejo con desprecio y esperaba que apareciera alguien que la rescatara de esa soledad. Pasaron años y nada cambió, hasta que un día escuchó a Joe Dispenza decir que no puedes atraer a alguien que te ame si tú no vibras en amor por ti mismo, que la espera eterna solo perpetúa la ausencia.
Entonces, en lugar de seguir esperando, decidió cambiar su estado interno. Comenzó a repetirse frases de amor propio cada mañana, a agradecer por su vida, a tratarse con cariño, a disfrutar de su propia compañía. Y lo sorprendente fue que, en menos de un mes, conoció a alguien que reflejó exactamente ese nuevo estado. Una relación sana, llena de respeto y de conexión. Algo que antes parecía imposible. Y ella misma dijo después, no apareció porque lo esperé. Apareció porque dejé de esperar y comencé a hacer primero lo que quería atraer. Eso es lo que debes comprender ahora. La espera eterna es una ilusión que solo te roba el presente, porque el presente es el único lugar donde tienes el poder de cambiar, el único instante donde puedes sembrar una nueva vibración que inevitablemente se convertirá en nueva realidad. Y aquí está lo grandioso de la práctica que estás a punto de descubrir, porque lo que voy a revelarte no requiere que esperes meses ni años. No se trata de aplazar el cambio hasta que lo externo se acomode. Se trata de que empieces hoy, ahora, y que en apenas 24 horas puedas ver la primera señal de que tu realidad responde a tu nueva vibración. Y para que esto tenga sentido absoluto, necesitas entender por qué la repetición consciente tiene tanto poder sobre tu mente y tu vida, porque ese será el siguiente paso en este recorrido hacia la transformación. Ahora que comprendes que la espera eterna es una trampa que mantiene a millones de personas atrapadas en un ciclo sin fin, debes entender que la herramienta más poderosa que tienes para salir de ese círculo es la repetición consciente. Porque aunque solemos pensar que nuestros pensamientos son libres y espontáneos, la realidad es que la gran mayoría son automáticos, repetitivos y programados por años de hábitos, experiencias pasadas y creencias heredadas. De hecho, diversos estudios han demostrado que más del 90% de lo que piensas hoy es lo mismo que pensaste ayer y lo mismo que volverás a pensar mañana si no intervienes en ese proceso. Y lo que es aún más impactante es que tu subconsciente no distingue entre un pensamiento positivo o negativo. Simplemente lo acepta como un comando y lo reproduce en tu vida. Esto significa que si repites constantemente frases internas como «no puedo», «es difícil», «nunca lo lograré», tu mente las convierte en un guión que se proyecta en tu realidad externa. Pero lo mismo ocurre cuando eliges de manera consciente qué repetir, porque entonces comienzas a instalar nuevas órdenes que reprograman tu cerebro, condicionan tu cuerpo y transforman tu vida. Aquí es donde entra la diferencia crucial. La repetición automática mantiene lo viejo. La repetición consciente crea lo nuevo. No se trata de repetir mecánicamente cualquier cosa. Se trata de elegir con claridad qué afirmación, qué pensamiento, qué declaración de poder vas a sembrar en tu mente y, sobre todo, en qué estado emocional lo vas a hacer. Porque cada vez que repites con emoción, con certeza, con gratitud, estás imprimiendo en tu subconsciente un mensaje que se vuelve imposible de ignorar. Joe Dispenza lo explica diciendo que el cerebro es como un jardín y los pensamientos son semillas. Si siembras las mismas semillas de siempre, obtendrás la misma cosecha de siempre. Pero si decides conscientemente sembrar una nueva semilla, aunque al principio parezca pequeña, con el tiempo, esa nueva planta crecerá hasta reemplazar por completo a las anteriores. Y la manera más rápida de sembrar esa semilla es a través de la repetición consciente. Porque repetir no solo cambia lo que piensas, cambia lo que eres, cambia la identidad desde la que actúas. Un ejemplo muy revelador es el de una persona que había vivido años con la idea de que nunca podría tener éxito económico, porque había crecido escuchando en su familia frases como «el dinero corrompe» o «los ricos son egoístas». Esas frases, repetidas sin cuestionar, habían quedado grabadas en su subconsciente, y por más que se esforzaba en trabajar duro, inconscientemente siempre encontraba maneras de sabotearse, porque su mente tenía una programación que rechazaba la prosperidad. Solo cuando descubrió el poder de la repetición consciente,
comenzó a cambiar esa programación. Todos los días, especialmente cuando veía señales como el 1111 o cuando se sentía tentado a pensar en carencia, repetía con gratitud: el dinero es energía y fluye hacia mí en armonía, porque cuanto más recibo, más puedo dar. Al principio le parecía extraño, casi falso, pero la repetición diaria comenzó a instalar una nueva idea, y lo que ocurrió en pocos meses fue asombroso. Aparecieron oportunidades inesperadas, consiguió ascensos en su trabajo y logró crear un proyecto propio que le generaba ingresos extra. Él mismo relató que lo único que había cambiado era lo que repetía, porque al repetir conscientemente nuevas frases, su realidad comenzó a transformarse. Esto nos muestra que la repetición consciente no es un juego de palabras vacías, es un proceso neurológico y energético al mismo tiempo. Neurológico, porque cada vez que repites algo nuevo, tu cerebro comienza a formar nuevas conexiones, y si las sostienes con el tiempo, esas conexiones se fortalecen hasta convertirse en redes dominantes que cambian tu forma de pensar y de actuar. Y energético, porque cada vez que acompañas esas repeticiones con emociones elevadas como la gratitud, el amor o la certeza, estás enviando una vibración coherente al campo cuántico que inevitablemente responde, atrayendo circunstancias alineadas con esa nueva frecuencia. Por eso, repetir de manera consciente puede literalmente cambiar tu destino en un tiempo mucho más corto del que imaginas, incluso en apenas 24 horas, porque lo que se requiere no es tiempo cronológico, sino intensidad vibratoria. Y cuando la repetición se hace con presencia total, esa intensidad se multiplica. Lo interesante es que muchas culturas antiguas ya conocían este secreto. Mantras en la India, rezos en distintas religiones, cantos sagrados en pueblos originarios, todos entendían que repetir con intención era un puente entre lo humano y lo divino, entre lo visible y lo invisible. La ciencia moderna ahora lo confirma desde otra perspectiva. Repetir conscientemente una frase o afirmación genera cambios medibles en el cerebro y en el cuerpo, porque no solo se trata de creer, se trata de entrenar, de crear un hábito interno que se refleja en resultados externos. Y esto nos lleva directamente a la siguiente gran revelación. ¿Por qué el tiempo de 24 horas es tan importante? Y cómo esa ventana temporal puede convertirse en el escenario perfecto para demostrarte a ti mismo que la repetición consciente es capaz de producir cambios reales y visibles en tu vida. Ahora que entiendes que la repetición consciente es la herramienta que puede reprogramar tu mente y transformar tu realidad, es momento de que comprendas por qué el tiempo de 24 horas no es un detalle anecdótico, sino un elemento central de todo este proceso. Porque cuando hablamos de cambiar en un día, no estamos hablando de magia superficial ni de un truco ilusorio. Estamos hablando de aprovechar cómo funciona tu cerebro, tu biología y tu energía para concentrar en un ciclo completo la suficiente intensidad como para dar un salto perceptible en tu experiencia de vida. El cerebro humano necesita repetición e intensidad para grabar nuevas órdenes en el subconsciente, pero lo que la mayoría no sabe es que no hace falta esperar meses para ver una primera señal, porque cuando entras en un estado de enfoque total, cuando eliges conscientemente repetir una idea, una frase, una identidad con absoluta entrega, y lo haces de manera continua a lo largo de un solo día, desencadenas un fenómeno que los neurocientíficos llaman plasticidad acelerada, es decir, la capacidad del cerebro de crear nuevas conexiones neuronales en un tiempo récord, reorganizando viejas redes que sostenían patrones de pensamiento limitantes y abriendo espacio para una nueva vibración que empieza a reflejarse inmediatamente en lo externo. Ese lapso de 24 horas actúa como un contenedor perfecto porque tu cuerpo y tu mente funcionan en ciclos biológicos de un día. Y cuando decides llenar ese ciclo con una intención clara, con repeticiones conscientes
y con emociones elevadas, lo que haces es impregnar todo tu sistema con una nueva información que comienza a manifestarse en coincidencias, sincronicidades y cambios palpables que muchas veces aparecen incluso antes de que se cumpla el día completo. Y aquí está el detalle que la mayoría desconoce. El tiempo cronológico es secundario. Lo que realmente importa es la intensidad de la vibración. Y un solo día de práctica consciente, bien enfocado, puede equivaler a semanas o incluso meses de esfuerzo disperso, porque el universo no responde al reloj, responde a la vibración sostenida que emites. Y si durante 24 horas eliges sostener con disciplina un nuevo estado, ese nuevo estado comienza a atraer de inmediato la confirmación de que el cambio ya está en marcha. Piensa por un momento en lo que ocurre cuando alguien atraviesa una experiencia fuerte en un solo día, como recibir una noticia inesperada, vivir un accidente o tener un encuentro amoroso que lo marca para siempre. En solo horas su vida cambia, su manera de pensar se reorganiza y su realidad nunca vuelve a ser la misma. Esto demuestra que no necesitas décadas para transformarte, necesitas un momento intenso que reorganice tus conexiones internas. Y lo que vas a descubrir aquí es que no hace falta esperar que una experiencia externa te sacuda. Puedes provocar esa intensidad de manera consciente a través de la repetición. Y si la sostienes durante 24 horas completas, el cambio se acelera porque tu mente no tiene tiempo de volver a lo viejo. Se ve obligada a instalar lo nuevo como una base sólida. Y no se trata solo de teoría. Hay cientos de testimonios que confirman cómo en un solo día de práctica deliberada, la vida puede comenzar a dar giros sorprendentes. Una mujer que asistía a los talleres de Joe Dispenza relató que decidió entregarse por completo a este proceso. Durante 24 horas, se comprometió a repetir, cada vez que recordaba, la afirmación: «Mi vida está cambiando ahora mismo. Ya soy la versión de mí que vive en plenitud». Lo hacía al despertar, mientras caminaba, mientras trabajaba, antes de dormir, y lo acompañaba con gratitud, como si ya estuviera viviendo esa realidad. Lo increíble fue que al día siguiente recibió un mensaje inesperado de una persona que le ofrecía una oportunidad laboral que había estado esperando durante meses, y ella misma confesó que lo que más le sorprendió no fue la oportunidad en sí, sino la velocidad con la que la vida respondió a un solo día de repetición consciente, como si el universo hubiera estado esperando que ella sostuviera esa vibración para mover las piezas a su favor. Esto te demuestra que lo imposible se vuelve posible cuando comprendes la dinámica de las 24 horas, porque en ese corto periodo puedes demostrarte a ti mismo que el cambio es real, que no necesitas esperar años para ver resultados, que puedes ver señales y giros en tu vida en cuestión de horas si aplicas la práctica de manera coherente. Y es justamente esta inmediatez la que despierta en ti la confianza para seguir adelante, porque una vez que experimentas un resultado en 24 horas, aunque sea pequeño, ya no puedes volver a creer que la vida es lenta o que el cambio es inalcanzable, porque tu propia experiencia te lo habrá demostrado. Pero aún hay algo más poderoso que necesitas saber. No basta con entender el mecanismo, ni con aplicar la repetición durante un día. Porque para que el cambio se encienda con toda su fuerza, necesitas agregar un elemento indispensable, un ingrediente que convierte las palabras en energía viva. Y ese ingrediente es la emoción, porque sin emoción, la repetición es un eco vacío, pero con emoción se convierte en un decreto que el universo no puede ignorar. Y es hacia ahí donde nos dirigimos ahora, hacia la comprensión profunda de por qué la emoción es el combustible que enciende la práctica y la razón por la cual algunos logran resultados extraordinarios en 24 horas, mientras otros se quedan atrapados en la rutina sin ver ningún cambio. Ahora que ya sabes que un solo ciclo de 24 horas de repetición consciente puede empezar a transformar tu realidad, debes comprender un principio aún más profundo que explica por qué algunos
logran resultados sorprendentes en cuestión de horas, mientras otros repiten frases durante semanas sin obtener nada. La diferencia está en la emoción, porque la emoción es el verdadero combustible que convierte una simple afirmación en una orden vibratoria que tu mente subconsciente y el universo no pueden ignorar. Puedes repetir 1000 veces una frase, puedes hacerlo con disciplina e incluso con cierto entusiasmo, pero si esas palabras no están impregnadas de la emoción adecuada, lo único que ocurre es que se quedan flotando en la superficie de tu mente consciente. No penetran en lo profundo, no generan nuevas conexiones, no alteran tu campo energético, y entonces el resultado es nulo. Pero cuando tomas esas mismas palabras y las repites desde un estado emocional intenso, desde la gratitud como si ya lo tuvieras, desde el amor como si ya lo vivieras, desde la certeza absoluta de que ya eres eso que repites, entonces ocurre la magia, porque el subconsciente no responde a palabras, responde a emociones, y la energía del campo cuántico no vibra con lo que dices, vibra con lo que sientes, y es tu emoción la que envía la señal clara que reorganiza la realidad. Joe Dispenza explica que cada pensamiento genera una señal eléctrica en el cerebro, pero cada emoción genera un campo magnético en el corazón. Y cuando logras que pensamiento y emoción trabajen juntos, se produce una coherencia que multiplica exponencialmente tu capacidad creadora. Y esa coherencia solo aparece cuando tus repeticiones están impregnadas de sentimiento auténtico. No es lo mismo decir «soy abundante» con miedo y con dudas, que decir «soy abundante» sintiendo ya en cada célula de tu cuerpo la emoción de la prosperidad, agradeciendo como si el dinero ya fluyera en tu vida. No es lo mismo repetir «estoy sano» con la mente enfocada en los síntomas, que repetirlo sintiendo la paz, la vitalidad y la fuerza de un cuerpo que ya se ha sanado. Lo que marca la diferencia no es la frase en sí, sino la vibración que despierta dentro de ti. Y esa vibración solo se enciende con la emoción correcta. Piensa en un recuerdo de tu vida que haya quedado grabado para siempre en ti. Quizá un momento de gran alegría, como el nacimiento de un hijo, o un logro importante, o un instante de amor profundo. ¿Por qué ese recuerdo sigue tan vivo, incluso después de tantos años? No porque lo hayas repetido mentalmente miles de veces, sino porque estuvo cargado de una emoción tan intensa que quedó impreso en tu subconsciente como una huella imborrable. Esa es la prueba de que la emoción es la imprenta de la memoria. Es lo que fija las experiencias en tu sistema nervioso. Entonces, si entiendes este principio, comprendes que cuando eliges acompañar tus repeticiones de 24 horas con emociones elevadas, lo que estás haciendo es imprimir esa nueva identidad en lo más profundo de ti, de una manera tan intensa que tu mente y tu cuerpo comienzan a aceptarlo como real incluso antes de que ocurra. Un caso poderoso que refleja esta verdad es el de un hombre que buscaba superar años de ansiedad. Había intentado distintas terapias, había leído libros de autoayuda y había repetido afirmaciones como «estoy tranquilo, vivo en paz», pero lo hacía de manera fría, casi mecánica, como si recitara una lista de tareas, y por supuesto, nada cambiaba. Hasta que en un taller decidió probar una técnica diferente. Cada vez que repetía «estoy tranquilo, vivo en paz», cerraba los ojos, respiraba profundamente y evocaba el recuerdo más sereno que había vivido, un amanecer en la playa cuando era niño, con el sonido de las olas y el calor del sol en su piel. Al traer esa emoción al presente, la frase dejó de ser vacía y se convirtió en una experiencia real. En menos de 24 horas, su cuerpo comenzó a responder. Se sintió más calmado, durmió profundamente esa noche y en los días siguientes experimentó un nivel de serenidad que nunca antes había logrado. Y todo porque entendió que la emoción era el combustible que le faltaba a su práctica. Esto demuestra que el secreto no es cuántas veces repitas,
sino con qué intensidad emocional lo haces. Puedes repetir solo unas cuantas veces, pero si lo haces con una emoción desbordante de gratitud y certeza, el impacto será mucho mayor que repetir miles de veces desde la apatía. El subconsciente se alimenta de lo que siente, no de lo que escucha, y el universo responde a la vibración de tu campo, no a las palabras que salen de tu boca. Por eso, cuando decimos que puedes cambiar tu realidad en 24 horas, no estamos hablando de que repitas como un robot una frase, estamos hablando de que cada repetición sea un acto cargado de vida, de energía, de emoción auténtica que declare a cada instante que tu deseo más grande ya se ha cumplido. Y aquí aparece una advertencia crucial, porque aunque la emoción es el combustible que enciende la práctica, la mayoría de las personas comete un error fatal al repetir, un error que sabotea por completo el proceso y que explica por qué tantos abandonan antes de ver resultados. Y si no lo conoces y no lo evitas, puedes estar repitiendo durante un día entero y aún así reforzar lo contrario de lo que deseas. Por eso es indispensable que en la siguiente parte descubramos cuál es ese error tan común y cómo asegurarte de no caer en él, porque solo entonces tu repetición tendrá el poder real de cambiar tu realidad en un solo día. Aquí es donde llegamos a un punto decisivo, porque aunque ya comprendes que la repetición consciente es la herramienta capaz de reprogramar tu mente y que la emoción es el combustible indispensable para que esa repetición se imprima en tu subconsciente y en el campo cuántico, la verdad es que la mayoría de las personas nunca llegan a experimentar el poder real de este proceso, porque cometen un error fatal, un error tan común que podría decirse que es la razón principal por la cual tantos terminan frustrados, repitiendo frases sin obtener resultados. Y lo más grave es que ni siquiera se dan cuenta de que lo están haciendo. Creen que están siguiendo correctamente el camino, pero en realidad lo único que logran es reforzar la carencia, alimentar la duda y perpetuar exactamente lo contrario de lo que desean. Ese error consiste en repetir desde la necesidad, desde la desesperación, desde el vacío interno de lo que sienten que les falta, porque cuando repites en ese estado lo que estás diciendo al universo, no es «esto ya es mío», sino «esto aún no lo tengo». Y el universo no responde a lo que dices, responde a la vibración que emites. Y si la vibración es de carencia, seguirás atrayendo carencia, aunque repitas frases de abundancia. Es fácil caer en esta trampa porque nuestra mente está acostumbrada a pedir desde la falta, a rezar o a suplicar como si lo que queremos estuviera en manos de algo ajeno a nosotros. Y entonces repetimos frases como «quiero salud», «quiero amor», «quiero dinero», sin darnos cuenta de que cada vez que lo hacemos, estamos reforzando la sensación de que no lo tenemos. Es como si con cada palabra estuviéramos diciéndole a nuestro subconsciente, «me falta, me falta, me falta». Y al repetirlo una y otra vez, terminamos programando más ausencia. Joe Dispenza lo explica con absoluta claridad. Cuando repites desde el deseo desesperado, lo único que logras es enviar al campo cuántico la vibración del no tengo. Y el campo, que siempre responde a lo semejante, solo puede devolverte más experiencias que confirmen que no tienes. Un ejemplo muy común es el de las personas que buscan pareja y repiten afirmaciones como «quiero amor verdadero», pero lo hacen desde la tristeza de la soledad, desde la frustración de no tener a alguien a su lado. Y lo que ocurre es que aunque repitan 1000 veces, su vibración real es la de la carencia afectiva. Y esa vibración atrae más situaciones en las que se sienten rechazados o en las que se encuentran con personas que no están disponibles emocionalmente. Lo mismo sucede con quienes buscan prosperidad económica y repiten frases como «quiero dinero», pero lo hacen mientras revisan una y otra vez su cuenta vacía, con el corazón lleno de angustia. Y entonces la vibración que envían no es de prosperidad, sino de escasez. Y el resultado inevitable es más facturas, más deudas y más preocupaciones.
Lo que casi todos hacen mal, entonces, es que confunden repetir con crear. Creen que basta con pronunciar las palabras correctas para que el universo responda, pero ignoran que lo que en realidad determina el resultado no es la palabra en sí, sino el estado interno desde el que se repite. Cuando repites desde la carencia, refuerzas la carencia, pero cuando repites desde la plenitud, desde la certeza de que ya es real, entonces creas una vibración coherente que inevitablemente atrae lo que deseas. Por eso, el verdadero secreto no está en pedir, sino en agradecer. No está en desear, como si estuvieras vacío, sino en declarar como si ya estuvieras lleno. Porque el subconsciente y el campo cuántico no entienden de tiempos futuros, solo responden a la hora. Y si en tu ahora vibras como si ya tuvieras lo que quieres, entonces tu realidad externa no tiene más remedio que ajustarse a esa vibración. Un caso inspirador que refleja esta diferencia es el de un joven que llevaba años repitiendo frases de abundancia sin lograr cambios. Decía todos los días: quiero prosperidad, quiero éxito, quiero libertad financiera, pero lo hacía con el corazón lleno de miedo, preocupado por cómo pagar la renta, pensando en todo lo que no podía hacer. Un día, en un retiro, escuchó que la clave no era repetir desde el deseo, sino desde la gratitud, y decidió probar algo distinto. En lugar de decir quiero prosperidad, comenzó a repetir: gracias porque ya vivo en abundancia. Gracias porque cada día estoy rodeado de oportunidades. Gracias porque el éxito ya está en mi camino. Lo acompañaba con una emoción profunda, como si ya estuviera sucediendo, y lo sorprendente fue que en solo semanas aparecieron oportunidades laborales que antes no veía. Recibió una propuesta para un negocio y empezó a generar ingresos que superaban con creces lo que antes ganaba. Él mismo confesó que lo único que había cambiado era el estado desde el cual repetía, porque dejó de repetir desde la falta y comenzó a repetir desde la plenitud. Esto es lo que debes grabar en tu mente. El error no está en repetir, el error está en cómo lo haces. Si lo haces desde la falta, el universo solo refleja más falta, pero si lo haces desde la plenitud, entonces tu repetición se convierte en una orden creativa imposible de ignorar. Y aquí surge una comprensión todavía más fascinante, porque cuando repites con emoción y desde la plenitud, lo que estás haciendo en realidad es tender un puente entre la mente y la materia, entre lo invisible y lo visible, entre la energía que emites y la experiencia que recibes, y entender cómo funciona ese puente es el siguiente paso para que este conocimiento se convierta en una experiencia real en tu vida. Cuando entiendes que el error más común es repetir desde la carencia y aprendes a hacerlo desde la plenitud, desde la gratitud, como si lo que deseas ya fuera real, lo que en realidad estás activando es un puente invisible pero absolutamente poderoso, el puente entre tu mente y la materia. Porque aunque durante siglos hemos creído que la mente y el mundo externo son cosas separadas, la ciencia moderna y las tradiciones espirituales más antiguas coinciden en una verdad sorprendente. La realidad que experimentas es un reflejo directo de la energía que emites, y la energía que emites no se produce solo con tus pensamientos, sino con la coherencia entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Es decir, cada vez que repites de manera consciente una afirmación y la acompañas de emoción auténtica, no solo estás cambiando tu mente, también estás afectando a tu cuerpo y, lo más asombroso, estás enviando una señal al campo cuántico que conecta con las infinitas posibilidades del universo. Ese campo responde a vibraciones, y si tu vibración es clara, fuerte y coherente, entonces lo invisible comienza a organizarse para convertirse en lo visible. La mente comienza a convertirse en materia. Joe Dispenza lo explica con una frase contundente: los pensamientos son el lenguaje del cerebro y los sentimientos son el lenguaje del cuerpo. Y cuando ambos se sincronizan,
creas un estado de coherencia que puede literalmente alterar la realidad. Piensa en esto. Cuando tienes un pensamiento positivo pero tu corazón está lleno de miedo, la señal que envías es contradictoria. Es como si le dijeras al universo, quiero esto, pero en realidad temo no tenerlo. Y esa incoherencia produce confusión en el campo. Pero cuando logras alinear pensamiento y emoción, cuando repites, soy abundante, y lo acompañas con una gratitud tan intensa que tu cuerpo se estremece como si realmente ya lo fueras, entonces la señal se vuelve pura, coherente, magnética, y es en ese estado donde lo improbable empieza a suceder. El puente entre mente y materia no es una metáfora, es una conexión real. Tu campo electromagnético cambia, tu frecuencia vibratoria se eleva, y al hacerlo, entras en resonancia con experiencias que estaban disponibles en el campo, pero que no podían manifestarse mientras vibrabas en carencia. Un ejemplo inspirador de este principio ocurrió con una mujer que llevaba años luchando contra un diagnóstico médico que parecía irreversible. Había intentado todo tipo de tratamientos sin éxito, hasta que decidió aplicar lo que aprendió en un retiro de Joe Dispenza. Cada día dedicaba momentos de repetición consciente, afirmando, mi cuerpo ya está sano, gracias porque ya estoy completa. Pero no lo hacía de manera fría, lo hacía cerrando los ojos y visualizando cada célula de su cuerpo brillando de salud, sintiendo la emoción de abrazar a sus hijos desde un cuerpo pleno, experimentando en su corazón la gratitud de vivir ya esa realidad. Lo que estaba haciendo era tender un puente entre su mente y su cuerpo, entre la energía y la materia. En pocas semanas, sus síntomas comenzaron a desaparecer y los médicos quedaron sorprendidos al ver cómo su estado mejoraba sin explicación científica convencional. Ella misma relató que el secreto no estaba en repetir una frase como un mantra vacío, sino en repetirla con tal coherencia entre pensamiento, emoción y acción, que su cuerpo no tuvo otra opción más que responder a esa nueva vibración. Esto nos demuestra que el puente entre la mente y la materia no es teoría, es práctica. Cada vez que repites desde la emoción correcta, tu cerebro se activa como si la experiencia ya estuviera ocurriendo. Tu cuerpo produce químicos que corresponden a ese nuevo estado, y el campo energético que emites comienza a atraer lo semejante. Es como si dijeras al universo, esta es la nueva frecuencia en la que elijo vivir, y el universo, que siempre responde a la vibración y no a las palabras, organiza la materia a tu alrededor para reflejar exactamente esa frecuencia. Por eso, cuando decimos que puedes cambiar tu realidad en 24 horas, lo que realmente estamos diciendo es que puedes usar un solo día de repetición consciente y emocional para activar ese puente y empezar a ver señales claras de que tu vida ya está respondiendo. Pero aquí hay un detalle crucial. Para que este puente sea efectivo, debes aprender a mantenerlo en el único lugar donde el poder creador es real. Y ese lugar no está en el pasado que ya se fue ni en el futuro que aún no llega. Ese lugar es el ahora, porque solo en el presente puedes experimentar la coherencia entre pensamiento y emoción. Solo en el presente puedes enviar una señal clara al universo, y es por eso que la siguiente clave que necesitas comprender es el poder del ahora, porque sin él, toda repetición se convierte en un simple recuerdo del pasado o en una esperanza futura que nunca se concreta. Hasta aquí has comprendido que la repetición consciente no es un juego de palabras, sino la llave que reprograma tu subconsciente, que la emoción es el combustible que transforma cada repetición en una vibración magnética y que la coherencia entre lo que piensas y lo que sientes tiende un puente real entre tu mente y la materia, pero todo eso se desmorona si no aprendes a permanecer en el único lugar donde el poder creador es real, el ahora. Y este es quizá uno de los secretos más profundos y al mismo tiempo más olvidados, porque vivimos casi todo el tiempo atrapados en el pasado o corriendo hacia el futuro, sin darnos cuenta de que ninguno de los dos existe en este momento. El pasado es solo un recuerdo grabado en tu mente,
una historia que tu cerebro reproduce una y otra vez con los mismos pensamientos y emociones, y el futuro es solo una proyección de esos recuerdos teñida de miedo o de deseo. Pero lo único que existe verdaderamente es este instante, este segundo en el que respiras, este espacio en el que estás escuchando estas palabras, y es aquí, en este ahora, donde reside tu poder creador, porque solo aquí puedes sentir, solo aquí puedes pensar conscientemente, solo aquí puedes enviar una señal coherente al universo. Joe Dispenza lo explica con una claridad impactante. Cuando tu mente está anclada al pasado, estás condenado a repetirlo, porque cada pensamiento que traes de allá revive las mismas emociones y, por lo tanto, proyecta las mismas experiencias en tu presente. Si tuviste carencia, sigues pensando en ella, sintiéndola, reaccionando como si todavía existiera, y entonces tu campo energético sigue vibrando en esa frecuencia, atrayendo más de lo mismo. Cuando tu mente se pierde en el futuro, lo que en realidad estás haciendo es proyectar esa misma carencia hacia adelante, imaginando que lo que quieres está lejos, que algún día llegará, y al hacerlo, refuerzas la idea de que no está aquí, de que todavía te falta. Así, el pasado y el futuro se convierten en ladrones silenciosos que te arrebatan el poder del presente. Pero cuando eliges traer tu conciencia a la hora, cuando eliges habitar este instante con la emoción de que ya eres quien quieres ser, de que ya tienes lo que deseas, entonces todo cambia, porque en ese momento tu cerebro no distingue entre lo que ocurre afuera y lo que ocurre adentro. Tu cuerpo empieza a producir la química de esa nueva realidad y tu campo energético se alinea con ella. Y lo que vibra en el ahora es lo que inevitablemente se proyectará en el mañana. Piensa en esto con un ejemplo sencillo. Imagina que quieres prosperidad y cada vez que repites tu afirmación, lo haces pensando en que algún día tendrás dinero, algún día tendrás éxito, algún día tu vida será diferente. Lo que en realidad estás haciendo es anclar tu vibración a un futuro que no existe, y ese futuro se convierte en un horizonte que siempre se aleja, porque nunca llega a tu ahora. En cambio, si en este instante, aunque tu cuenta esté vacía, eliges cerrar los ojos, respirar profundo y sentir gratitud como si ya fueras abundante ahora, como si el dinero ya estuviera fluyendo en este mismo momento, tu cuerpo empieza a reaccionar como si esa abundancia ya existiera. Tu mente comienza a aceptar esa realidad como cierta, y tu vibración se eleva a tal punto que empiezas a atraer sincronicidades que reflejan ese estado. Y lo más sorprendente es que esas señales externas muchas veces llegan en horas, porque la vibración de la hora no necesita esperar. Es inmediata, es pura, es magnética. Un caso inspirador que refleja este principio es el de un hombre que había vivido años atrapado en la tristeza tras perder a un ser querido. Cada día repetía inconscientemente los mismos pensamientos. Mi vida ya no tiene sentido, siempre estaré solo. Y esa repetición lo mantenía atrapado en el pasado, reviviendo una y otra vez la misma emoción de pérdida. Un día, al escuchar que debía traer su conciencia a la hora, decidió probar algo diferente. En lugar de repetir la historia de lo que había perdido, comenzó a repetir con gratitud. En este momento estoy completo. En este momento estoy en paz. En este momento, mi vida está llena de amor. Y lo hacía con la emoción más sincera que podía. Al principio parecía un acto pequeño, pero en cuestión de días empezó a sentir una calma que no experimentaba desde hacía años. Su presente comenzó a llenarse de nuevas experiencias, conoció personas que lo inspiraban, recuperó la motivación por proyectos que había abandonado, y todo cambió porque eligió habitar el ahora en lugar de seguir atrapado en un pasado que ya no existía. Esto es lo que debes entender. Tu vida nunca cambiará en el pasado ni en el futuro, solo puede cambiar en el ahora. Porque es aquí donde puedes elegir qué repetir, qué sentir y qué vibrar. El ahora es el punto de acceso al campo cuántico.
es la puerta a la creación consciente. Y cada vez que te sorprendas repitiendo frases desde la falta, desde el recuerdo de lo que no tuviste, o desde la espera de lo que aún no llega, recuerda que la única manera de cambiar tu realidad es traer la emoción de tu deseo al presente, sentirlo ya, vivirlo ya, agradecerlo ya. Porque cuando tu mente y tu corazón se alinean en el ahora, el universo responde con la misma inmediatez, enviándote señales, oportunidades y coincidencias que confirman que tu vibración ya ha cambiado. Y justamente aquí es donde empieza lo más motivador de todo este proceso, porque no se trata solo de conceptos abstractos, sino de experiencias reales que demuestran que en un solo día, en 24 horas de repetición consciente en el presente, la vida puede dar un giro radical. Personas comunes, como tú y como yo, han aplicado esta práctica y han visto cómo su realidad comenzó a transformarse de maneras tan precisas y rápidas que sería imposible llamarlo coincidencia. Y conocer esas historias es lo que te mostrará que este poder no es teoría. Es algo que puedes vivir tú también. Cuando entiendes que todo depende de tu capacidad de habitar el ahora, con una emoción elevada y con una repetición consciente que te alinee con la realidad que deseas, lo más poderoso es comprobar cómo personas comunes, enfrentadas a situaciones que parecían imposibles, lograron cambiar el rumbo de su vida en tan solo un día, aplicando exactamente este principio. Y uno de esos testimonios es tan inspirador que merece ser contado con detalle, porque refleja de manera perfecta lo que significa repetir de forma coherente y consciente en un ciclo completo de 24 horas, y ver cómo el universo responde casi de inmediato. Se trata de una mujer que llevaba años esperando una oportunidad laboral que nunca llegaba. Había enviado decenas de currículos, había asistido a entrevistas y siempre se encontraba con la misma respuesta: ya te llamaremos. Un silencio que se repetía una y otra vez hasta sumirla en la desesperanza. Ella misma confesaba que había llegado a un punto en el que cada mañana se levantaba pensando: nada va a cambiar. Y esa repetición inconsciente de carencia solo hacía que su realidad siguiera igual. Pero un día, escuchando una conferencia de Joe Dispenza, decidió que probaría un experimento radical. Dedicaría un día entero, solo 24 horas, a repetir con absoluta coherencia una nueva identidad, a declarar con gratitud lo que tanto había deseado como si ya fuera real. Así que desde que se despertó esa mañana, comenzó a repetirse con una emoción que la llenaba por dentro: gracias porque hoy recibo la oportunidad perfecta. Gracias porque ya vivo en la abundancia. Gracias porque mi talento es valorado. Y lo hacía cada vez que veía el reloj, cada vez que sentía que una duda quería colarse en su mente, cada vez que sus pensamientos intentaban arrastrarla de nuevo al pasado. Durante esas 24 horas se entregó por completo al ejercicio. Respiraba profundamente, sonreía, cerraba los ojos y sentía como si ya hubiera recibido la llamada, como si ya estuviera trabajando en ese puesto soñado, como si todo estuviera resuelto. Y lo más impresionante ocurrió al día siguiente, cuando recibió un correo inesperado de una empresa a la que había postulado meses antes, invitándola a incorporarse a un nuevo proyecto con un salario que superaba todo lo que había imaginado. Ella misma describió la experiencia diciendo que no fue coincidencia, que lo que ocurrió fue una confirmación de que al repetir desde la gratitud y habitar el ahora, había abierto el puente entre su mente y la materia, y el universo simplemente respondió a esa vibración. Y este no es un caso aislado, porque cuando analizamos cientos de testimonios de personas que aplicaron esta práctica, lo que encontramos es un patrón sorprendente. Aquellos que repiten con emoción auténtica durante un solo día, aquellos que se sumergen en la certeza de que ya es real, siempre reciben señales claras en 24 horas, ya sea una llamada, una oportunidad,
un encuentro inesperado o un cambio interno tan profundo que marca el inicio de una nueva realidad. Lo que ocurre es que al repetir de forma coherente y habitar el presente, estas personas dejan de enviar vibraciones contradictorias y empiezan a emitir una señal tan clara que el universo no tiene otra opción que responder. Y si esto ocurre en sus vidas, ¿qué impediría que ocurra en la tuya? La única diferencia está en tu disposición a hacer la prueba, en tu capacidad de entregarte un día entero a repetir no desde la falta, sino desde la plenitud, no desde la espera, sino desde la certeza. Lo más inspirador es que no necesitas condiciones externas para hacerlo. No necesitas dinero, contactos ni suerte, porque todo lo que se requiere está en tu interior. Tu mente, tu corazón y tu capacidad de elegir qué repetir. Y cuando entiendes esto, te das cuenta de que no hay excusas, de que el poder de manifestar un deseo profundo en 24 horas está al alcance de cualquiera que decida experimentar de verdad. Pero hay algo más que debes saber antes de lanzarte a este proceso, porque aunque el ejercicio de repetición es poderoso, su fuerza se multiplica cuando preparas tu mente y tu energía de la manera correcta, cuando creas un espacio interior y exterior que te permita sumergirte completamente en esta práctica, y esa preparación es el siguiente paso que necesitas descubrir para asegurarte de que, al repetir, tu vibración sea tan fuerte y tan clara que el universo no pueda hacer otra cosa que responder. ¿Ya viste cómo alguien común pudo transformar su realidad en tan solo un día gracias a la repetición consciente y cargada de emoción? Ya comprendiste que la clave está en habitar el ahora y no en quedar atrapado entre las memorias del pasado o las proyecciones del futuro. Y ahora ha llegado el momento de revelar un aspecto fundamental que muchas veces se pasa por alto: la preparación. Porque aunque es cierto que puedes comenzar a repetir en cualquier momento y en cualquier lugar, la verdad es que cuando preparas tu mente y tu energía de la manera adecuada, la práctica se vuelve infinitamente más poderosa. Tu vibración se eleva más rápido y el impacto de cada palabra se multiplica de una forma que difícilmente podrías imaginar. Es como sembrar una semilla. Puedes arrojarla en un terreno duro y seco, y quizá logre germinar, pero si antes limpias el terreno, lo nutres y lo riegas, entonces la semilla no solo crece, sino que florece con fuerza. Lo mismo ocurre con tu mente y tu energía. Si antes de repetir te tomas el tiempo de preparar el terreno interior, lo que siembres tendrá un poder transformador mucho mayor. ¿Y cómo se prepara ese terreno? Lo primero es entender que tu mente funciona como una máquina que durante el día está llena de ruido, pensamientos dispersos, preocupaciones, planes y recuerdos. Y si intentas repetir tus frases en medio de todo ese ruido, es probable que no logres penetrar en lo profundo de tu subconsciente. Por eso, el primer paso es crear momentos de silencio, momentos en los que puedas calmar el ruido interno y entrar en un estado de receptividad. No necesitas largas horas de meditación, basta con que cierres los ojos por unos minutos, respires profundamente y lleves tu atención a tu corazón, permitiendo que cada inhalación y cada exhalación te lleven a un estado de paz. Ese simple acto ya cambia tu vibración, porque cuando respiras conscientemente, tu cerebro comienza a liberar químicos de calma, tu sistema nervioso se equilibra y tu campo energético se expande. En ese estado, cualquier repetición que hagas tendrá un impacto mucho más profundo, porque no estará compitiendo con el ruido del día, sino que se imprimirá directamente en tu subconsciente. El segundo paso para preparar tu energía es conectar con la gratitud. La gratitud es una de las emociones más poderosas que existen porque, a diferencia del deseo o la necesidad, la gratitud implica que ya has recibido, que lo que anhelas ya está aquí. Y cuando repites desde ese estado, lo que estás haciendo es enviar una señal al universo de que tu deseo ya es real. Pero aquí está la clave.
No se trata de forzar la gratitud, se trata de evocarla, de sentirla con autenticidad, de recordar momentos en los que realmente te has sentido agradecido y traer esa emoción al presente. Puede ser algo simple, como el abrazo de alguien que amas, una comida que disfrutaste, una risa compartida o incluso la oportunidad de estar vivo. Una vez que tu corazón se llena de gratitud por esas cosas reales, entonces repites tu afirmación, y en ese momento, la vibración se eleva de una forma magnética, porque tu mente ya no duda, tu cuerpo ya no siente carencia, todo tu ser vibra en coherencia con la plenitud. Un tercer paso es preparar también tu entorno físico, porque aunque la verdadera transformación ocurre en tu interior, tu espacio externo puede ayudarte a mantener la vibración adecuada. Piensa en lo que ocurre cuando entras a un lugar caótico, desordenado y lleno de distracciones. Tu mente refleja ese caos. En cambio, cuando te rodeas de un espacio limpio, con luz, con objetos que te transmiten calma o inspiración, tu energía se eleva con más facilidad. Por eso, antes de empezar tu día de repetición consciente, dedica unos minutos a ordenar tu espacio, a encender una vela, a poner una música que te inspire o simplemente a asegurarte de que tu entorno favorezca la práctica. Ese gesto, aunque parezca pequeño, le envía un mensaje claro a tu subconsciente. Esto es importante. Me estoy tomando en serio este cambio. Y cuando tu mente percibe que estás comprometido, tu vibración se alinea con ese compromiso. Un ejemplo que muestra el poder de la preparación es el de una persona que decidió aplicar la práctica de 24 horas de repetición para transformar su relación con el dinero. En su primer intento, simplemente repitió frases como «Soy abundante», «El dinero fluye hacia mí», mientras iba de un lado a otro en su rutina diaria, pero lo hacía sin preparación, sin emoción, sin silencio, y aunque se sentía un poco mejor, no vio grandes resultados. En su segundo intento, decidió hacerlo distinto. Antes de empezar su día de repetición, ordenó su espacio, meditó unos minutos, evocó la gratitud de experiencias pasadas y comenzó a repetir desde ese estado. El cambio fue radical. En menos de un día, recibió 2 oportunidades inesperadas de ingresos y una llamada que abría un proyecto que llevaba meses bloqueado. Él mismo dijo después que la diferencia no estuvo en la frase, que era la misma, sino en la preparación, porque preparar su mente y su energía le permitió conectar con una vibración mucho más poderosa. Y aquí es donde debes grabar una verdad fundamental. Tu preparación no es un lujo, es parte del proceso. Es lo que garantiza que tu repetición no sea un ruido más en tu mente, sino una semilla fértil en tu subconsciente. No tienes que complicarlo, no tienes que esperar tener el ambiente perfecto, basta con que crees pequeños rituales de silencio, respiración y gratitud antes de repetir. Ese simple acto cambia todo, porque cuando empiezas desde un estado elevado, lo que repites se convierte en una declaración que atraviesa todas las capas de tu ser. Y ahora que comprendes cómo preparar tu mente y tu energía, ha llegado el momento de lo que estabas esperando desde el inicio. Porque todo lo que hemos recorrido hasta aquí, la repetición consciente, la emoción, la coherencia, el poder de la hora, el evitar el error de la carencia y la preparación adecuada, te conduce a un solo punto: la práctica concreta, el ejercicio revelado, la instrucción exacta que puedes aplicar hoy mismo para comenzar a ver cambios en 24 horas. Y esa es la clave que voy a mostrarte ahora con todo detalle. Todo lo que hemos recorrido hasta este punto no ha sido teoría vacía ni relleno inspirador. Ha sido la construcción necesaria para que llegues preparado a este momento, porque de nada serviría darte una frase para repetir si no entiendes primero la importancia de la emoción, de la coherencia, de la vibración, del poder de la hora y de la preparación mental y energética. Ahora que lo comprendes, que has visto cómo el terreno debe limpiarse y nutrirse para que la semilla pueda germinar, ha llegado el momento de entregarte esa semilla,
el ejercicio revelado, la práctica concreta que puedes aplicar hoy mismo y que tiene el poder de transformar tu realidad en un solo día. Y debes recibirlo con el respeto y la seriedad que merece, porque si lo usas de manera superficial, lo tratarás como un mantra vacío y no verás nada. Pero si lo aplicas con la disposición total de tu mente y tu corazón, entonces experimentarás la fuerza que tiene este método para mover energías, abrir puertas y poner en marcha sincronicidades que te confirmarán que algo nuevo ya está ocurriendo en tu vida. El ejercicio es simple en apariencia pero profundo en su alcance. Consiste en elegir una afirmación que represente tu deseo más grande, pero formulada no como un pedido, sino como un estado ya cumplido. No vas a decir quiero esto, no vas a decir algún día lo tendré. Lo que vas a declarar es que ya lo eres, que ya lo tienes, que ya lo vives. Y aquí está el detalle que marca la diferencia. La afirmación debe ir acompañada de gratitud, porque la gratitud es la emoción que convence a tu subconsciente y al campo cuántico de que ya has recibido, de que ya estás vibrando en esa realidad. Entonces, si lo que deseas es abundancia, tu afirmación será: gracias porque la abundancia fluye en mi vida ahora mismo. Si lo que deseas es salud, repetirás: gracias porque mi cuerpo ya está sano y lleno de energía. Si lo que deseas es amor, dirás: gracias porque ya vivo una relación plena y verdadera. La clave es que uses la palabra gracias y que lo declares en presente, porque el presente es el único tiempo que tu subconsciente entiende, y es el único tiempo en el que el universo responde. Ahora bien, no se trata de repetirlo una sola vez y olvidarlo. Lo que debes hacer es dedicar un día completo, un ciclo de 24 horas, a repetir tu afirmación cada vez que puedas, cada vez que recuerdes, cada vez que tu mente intente distraerte con dudas o pensamientos viejos. No importa si estás trabajando, caminando, cocinando o en el transporte, en cuanto tengas un instante libre, repite tu afirmación con la mayor emoción posible. Y lo más importante, cada repetición debe sentirse como una celebración, no como una súplica. No digas gracias con la voz apagada, dilo con el corazón, siente la emoción como si ya estuvieras viviendo esa realidad. Si tu cuerpo no lo siente, si no logras emocionarte, detente, respira, evoca un recuerdo de gratitud real y vuelve a repetir desde ese estado. Porque cada vez que lo haces así, tu cerebro comienza a formar nuevas conexiones, tu cuerpo empieza a producir la química de tu nuevo estado y tu campo energético se llena de una vibración que inevitablemente atraerá lo semejante. Un aspecto esencial de este ejercicio es que no debes medir los resultados durante el proceso, porque si lo haces, caerás en la trampa de la impaciencia y de la duda. No repitas pensando, a ver si funciona, porque ese pensamiento es vibración de carencia. Repite como quien ya sabe que está funcionando, como quien ya sabe que el universo está respondiendo, como quien no necesita pruebas porque ya vive en la certeza. Recuerda, el universo no responde a lo que pides, responde a lo que eres. Y este ejercicio no es para convencer al universo, es para convencerte a ti mismo de que ya eres quien deseas ser. Una vez que lo logras, el universo no tiene más remedio que reflejarlo. El Dr. Joe Dispenza insiste en que el cerebro y el cuerpo necesitan experiencias emocionales intensas para aceptar una nueva realidad como cierta, y este ejercicio está diseñado precisamente para eso, para que en un solo día logres concentrar tanta emoción, tanta repetición y tanta gratitud que tu subconsciente se vea obligado a reconocer la nueva identidad como real. Y cuando tu subconsciente lo acepta, tu cuerpo comienza a vivirlo y tu energía comienza a irradiarlo. Entonces el campo cuántico se ajusta y empiezas a ver las primeras señales en tu realidad. Puede ser un mensaje inesperado, una oportunidad, una persona que aparece, una idea brillante
o incluso un cambio en tu estado interno tan poderoso que ya no vuelves a ser el mismo. Y eso es lo que queremos, que en 24 horas tengas una prueba irrefutable de que el cambio ya comenzó. Un caso fascinante es el de un joven que aplicó este ejercicio con el deseo de conseguir una oportunidad laboral en un sector muy competitivo. Pasó un día entero repitiendo con emoción y gratitud: gracias porque ya trabajo en el lugar perfecto para mí. Gracias porque mi talento es reconocido ahora mismo. Lo repetía caminando, lo repetía mientras conducía, lo repetía antes de dormir, y lo hacía sintiendo la emoción de estar ya contratado, de estar ya celebrando con su familia. Al día siguiente recibió un correo de una empresa a la que había postulado hacía meses y que hasta entonces nunca le había respondido. El mensaje decía que lo invitaban a una entrevista final porque había quedado en la terna de candidatos seleccionados. Para él no fue una coincidencia, fue la confirmación de que el ejercicio había abierto un camino que hasta ese momento estaba bloqueado. Y lo más increíble fue que al poco tiempo consiguió el puesto. Esto es lo que puede suceder cuando te entregas con total compromiso a este ejercicio, y por eso debes comprender que lo que repites no es una frase cualquiera, es la declaración de tu nueva identidad. Cada "gracias porque ya" es un acto de creación consciente, es un decreto vibratorio que te está diciendo a ti y al universo: yo ya soy, yo ya tengo, yo ya vivo en esta realidad. Y aquí se esconde la revelación más profunda de todas, porque este ejercicio no es solo una técnica para cumplir deseos, es un proceso para convertirte en alguien completamente nuevo, en la versión más elevada de ti mismo. Y eso es lo que vamos a explorar a continuación, porque lo que repites no solo cambia lo que atraes, cambia lo que eres, y esa es la verdadera razón por la que tu realidad puede transformarse en tan poco tiempo. Ahora que has recibido el ejercicio concreto y que comprendes que no se trata de repetir mecánicamente una frase, sino de habitarla con emoción, con gratitud y con certeza, necesitas dar un paso más profundo que muchas veces pasa desapercibido. La repetición no está diseñada solo para atraer algo que quieres. Está diseñada para transformarte en alguien que ya lo es. Y aquí está la revelación que lo cambia todo. Lo que repites no es un simple deseo disfrazado. Lo que repites es una identidad. Cada palabra que pronuncias, cada afirmación que sostienes con tu corazón, está moldeando la manera en que te percibes, la manera en que piensas y la manera en que actúas. Y cuando tu identidad cambia, tu realidad no tiene otra opción que cambiar contigo, porque tu realidad es siempre un reflejo exacto de lo que eres, no de lo que anhelas. La mayoría de las personas vive atrapada en una identidad construida por el pasado. Se definen por lo que han vivido, por los fracasos que tuvieron, por las heridas que no sanaron, por las palabras que otros les dijeron. Y así, sin darse cuenta, repiten una y otra vez las mismas historias, se dicen a sí mismos: soy alguien que siempre tiene mala suerte. Soy alguien al que siempre le cuesta el dinero. Soy alguien que nunca encuentra el amor. Y esas repeticiones inconscientes se convierten en el guión de su vida. El ejercicio que hoy tienes en tus manos es precisamente lo contrario. Es la oportunidad de dejar de repetir la vieja identidad para comenzar a repetir, con toda tu energía, la identidad de tu yo futuro, de la versión de ti que ya vive en plenitud, en abundancia, en amor, en salud. Y aquí está el poder. Cuando repites gracias porque ya soy abundante, no estás pidiendo dinero, estás asumiendo la identidad de alguien abundante. Cuando repites gracias porque mi cuerpo ya está sano, no estás rogando por salud, estás declarando que eres alguien que vive en un cuerpo sano. Cuando repites gracias porque ya vivo una relación plena, no estás deseando amor, estás encarnando a la persona que ya lo tiene. Joe Dispenza insiste en que tu personalidad, lo que piensas, lo que sientes y lo que haces, crea tu realidad, y cuando cambias tu personalidad, cuando cambias la manera en que te defines,
cambias inevitablemente lo que experimentas. Esto significa que el verdadero milagro de la repetición no es que atraes cosas externas, es que te conviertes en un ser completamente distinto. Y como consecuencia, tu mundo refleja esa nueva identidad. Imagina por un momento que pasas un solo día entero repitiendo, con emoción y gratitud, la frase «Gracias porque soy una persona plena, llena de amor y abundancia». Si lo haces de verdad, con coherencia, al final del día, no solo habrás enviado señales al universo, habrás transformado tu cerebro, habrás cambiado la química de tu cuerpo y habrás comenzado a instalar en tu subconsciente la creencia de que ya eres esa persona. Y cuando lo eres, aunque sea un poco más que ayer, tu vida externa comienza a reflejarlo, porque la materia siempre sigue a la mente. Un caso que ilustra con claridad este principio es el de una mujer que llevaba años intentando atraer una pareja estable. Siempre repetía frases como, «Quiero un hombre que me ame», pero en su interior se definía como alguien que no era suficiente, como alguien que siempre sería abandonada. Cuando entendió la diferencia entre repetir un deseo y repetir una identidad, cambió su enfoque. Dejó de pedir y comenzó a declararse a sí misma, «Gracias porque ya soy una mujer amada, gracias porque ya vivo una relación plena conmigo misma y con los demás». Lo repitió con tanta gratitud y certeza que en poco tiempo comenzó a sentirse diferente, dejó de criticarse, comenzó a tratarse con amor y sin buscarlo desesperadamente, conoció a alguien que reflejaba esa nueva identidad. Ella misma dijo después, «No fue él quien me dio el amor, fui yo quien me convertí en alguien que ya vivía en amor, y entonces la vida me lo reflejó». Esto es lo que debes grabar en lo más profundo de tu ser. La repetición no es un pedido al universo, es una declaración al espejo de la vida. No es que atraigas lo que deseas, es que te conviertes en alguien que ya lo tiene. Y ese es el núcleo de todo este proceso. Dejar de repetir la vieja identidad del yo limitado, del yo carente, del yo herido, y comenzar a repetir, con toda tu fuerza, la identidad del yo ilimitado, del yo pleno, del yo abundante. Esa es la verdadera razón por la que tu realidad puede cambiar en tan solo 24 horas. Porque no esperas a que lo externo se mueva. Eres tú quien cambia primero. Y cuando cambias, lo externo se ve obligado a seguirte. Y aquí es donde la práctica se vuelve todavía más fascinante, porque cuando entiendes que lo que repites es identidad, entonces puedes diseñar conscientemente la versión de ti que deseas encarnar y repetirla hasta que tu mente, tu cuerpo y tu energía la acepten como real. Y en ese momento, el cambio deja de ser una esperanza futura para convertirse en una experiencia presente. Pero aún falta algo más, porque ahora que sabes que lo que repites es la declaración de tu nuevo yo, necesitas dar el paso final, comprometerte a vivir esa identidad en cada acción, en cada decisión, en cada instante, para que no quede solo en palabras, sino que se convierta en la vida misma. Y es precisamente ahí donde el círculo se completa y tu mayor deseo comienza a cumplirse de manera inevitable. Ahora que has descubierto que lo que repites no es una simple frase, sino la declaración de tu nueva identidad, el paso que sigue es quizás el más desafiante, pero también el más liberador. Comprometerte con esa práctica al punto de empezar a vivir como si ya fueras la persona que afirmas ser. Porque repetir con gratitud y emoción es el inicio, pero el verdadero cambio ocurre cuando cada pensamiento, cada gesto, cada acción cotidiana empieza a alinearse con esa nueva identidad. Aquí radica la clave definitiva. No basta con que tu boca lo diga, tu vida debe empezar a demostrarlo. Si repites, «Gracias porque soy abundante», pero en tus decisiones cotidianas actúas con miedo, con apego, con la sensación de carencia, entonces estás enviando señales contradictorias, tu vibración pierde fuerza y el puente entre mente y materia se debilita. Pero si además de repetir, eliges caminar, hablar, actuar
y decidir como alguien abundante, entonces lo que ocurre es que creas una coherencia tan poderosa que el universo ya no distingue entre lo que es afirmación y lo que es experiencia, porque en tu interior ya no hay diferencia. Lo que repites y lo que eres se vuelven uno. Joe Dispenza lo enseña de manera muy clara. Si quieres cambiar tu vida, debes convertirte en la persona que ya vive esa vida. Y eso implica asumir el rol de tu yo futuro ahora mismo, no en un mes, no en un año, ahora. Significa preguntarte en cada situación, ¿cómo reaccionaría mi yo pleno? ¿Cómo hablaría mi yo abundante? ¿Cómo caminaría mi yo sano? Y cuando actúas en consecuencia, aunque tu realidad externa aún no haya mostrado resultados, tu energía ya está enviando una señal distinta al campo cuántico. Y es esa señal coherente la que provoca que las circunstancias empiecen a moverse a tu favor. Es como si el universo dijera, ya no se está definiendo por lo viejo, ya está viviendo en lo nuevo, entonces todo debe ajustarse a esa nueva vibración. Y cuando lo haces, incluso antes de ver resultados tangibles, lo que experimentas es una certeza interna, una paz que no depende de lo externo, una confianza que se convierte en el imán más poderoso para atraer lo que deseas. Un caso profundamente inspirador que muestra la importancia de este compromiso es el de un hombre que llevaba años luchando contra la escasez. Siempre repetía afirmaciones de abundancia, pero al mismo tiempo vivía con miedo, ahorrando hasta la última moneda, diciéndose a sí mismo que nunca alcanzaría. Un día, decidió dar un giro. Comenzó a repetir, gracias porque soy abundante, y a la vez se comprometió a actuar como alguien abundante. No significa que empezó a gastar de manera irresponsable, sino que comenzó a tomar decisiones desde la confianza en lugar del miedo. Invitó a un amigo a comer sin sentir culpa, donó una pequeña cantidad de dinero con gratitud, invirtió en un curso que realmente deseaba hacer. Lo sorprendente fue que en cuestión de días comenzaron a aparecer oportunidades de ingresos que jamás había considerado posibles. Él mismo reconoció que el cambio no fue solo repetir, fue vivir como si ya fuera abundante, y esa coherencia fue la que abrió las puertas que antes parecían cerradas. Lo que este ejemplo nos muestra es que la práctica de la repetición no puede quedarse en un ejercicio aislado de palabras. Debe convertirse en un estilo de vida, en un compromiso con tu nuevo yo. Porque cada vez que eliges actuar desde tu identidad pasada, refuerzas lo viejo. Pero cada vez que eliges actuar desde tu nueva identidad, fortaleces lo nuevo. Y cuanto más lo practicas, más natural se vuelve. Hasta que llega un momento en que ya no necesitas recordarte que repitas, porque toda tu vida se convierte en una afirmación constante, en una vibración coherente que sostiene la realidad que deseas. Y esa coherencia es tan poderosa que no solo cambia lo que atraes, cambia lo que eres, y cuando cambias lo que eres, la transformación es inevitable. Esto es lo que quiero que entiendas ahora. El compromiso con la práctica no es cargar con una disciplina rígida, es entregarte a la alegría de ser ya quien quieres ser. Es levantarte cada mañana y repetir con gratitud, pero también moverte por el mundo como alguien que ya lo tiene, relacionarte como alguien que ya está completo, decidir como alguien que ya vive en abundancia, amar como alguien que ya es amado. Y cuando haces esto, no importa si aún no ves resultados inmediatos, porque la vida no puede resistirse a esa coherencia, y tarde o temprano, generalmente más pronto de lo que imaginas, todo lo que vibra en tu interior se convierte en tu experiencia externa. Y sin embargo, aún queda un paso más, la culminación de todo este recorrido, porque aunque ya comprendes el poder de la repetición, la importancia de la emoción, la fuerza de la hora, la preparación de tu energía y el compromiso de vivir como si todavía falta la pieza final, la revelación definitiva que cierra el círculo. Entender que lo que repites, lo que vives y lo que experimentas no son cosas separadas de ti, sino expresiones de una verdad más grande, la de tu unidad con el universo,
la de tu conexión inseparable con lo divino. Y es en esa comprensión donde tu práctica alcanza su máxima potencia, porque entonces ya no repites solo para crear tu realidad, repites para recordar lo que siempre has sido. Después de recorrer este camino, después de comprender el poder de la repetición consciente, la importancia de la emoción como combustible, el puente entre mente y materia, el poder de la hora, la preparación de tu energía y el compromiso de vivir como si, llegamos a la revelación que da sentido a todo. Lo que repites no es para convencer a un universo separado de ti, no es para pedir a una fuerza externa que te conceda favores. Lo que repites es para recordar la verdad más profunda, que tú y el universo son uno, que no existe separación entre tu deseo y su cumplimiento, entre tu pensamiento y su manifestación, porque la vida que te rodea es el reflejo exacto de la vibración que sostienes. Cuando repites, gracias porque ya soy abundante, no estás pidiendo que algo externo venga a darte abundancia, estás declarando tu unidad con la fuente que ya contiene toda la abundancia posible. Cuando repites, gracias porque ya soy amado, no estás esperando que alguien aparezca para llenarte, estás reconociendo que ya eres parte del amor que sostiene la existencia misma. Ese es el secreto que se revela al final. Cada repetición es un recordatorio. Cada frase cargada de gratitud es una llave que abre tu conciencia a lo que siempre ha estado ahí, tu conexión inseparable con lo divino. Y cuando entiendes esto, dejas de repetir con ansiedad, dejas de repetir como si fueras alguien pequeño intentando alcanzar lo inalcanzable, y empiezas a repetir con la certeza tranquila de quien sabe que todo lo que busca ya está en su interior. Desde ese estado, la práctica deja de ser un esfuerzo y se convierte en un gozo, porque ya no lo haces para conseguir algo, lo haces para habitar lo que eres. Y entonces, lo que parecía un ejercicio se convierte en un despertar. Cada palabra pronunciada con gratitud es una chispa que ilumina la verdad de que ya eres completo, de que ya eres parte del todo, de que el deseo que anhelas no es un sueño lejano, sino la expresión natural de tu unidad con el universo. Esa es la revelación que cierra este círculo. No repites para crear algo nuevo, repites para recordar quién eres, y al recordarlo, tu realidad se transforma, porque el universo no es un juez externo, es tu propio reflejo. Por eso, cuando asumes esta verdad y la encarnas, cuando repites con emoción desde la certeza de tu unidad, no hay deseo imposible, no hay cambio lejano, porque ya todo está cumplido en ti.